Bueno, eh, bienvenidos a la clase En sí sería esta la última clase de gases. La hice en la pizarra de mi casa, pero por problemas no les pude enviar el video porque lo grabé como alrededor de 15 minutos en la pizarra, pero no sale. No entiendo por qué en el teléfono no aparece, no quiero reproducirlo, pero lo voy a tratar de hacer por este medio nomás. Le saco una foto a lo que estaba hecho en la pizarra y se los voy a volver a tratar de resolver por este medio. Tampoco tengo el enunciado porque estaba en un papel, pero se los puedo leer más o menos interpretar a lo que queríamos llegar. Nos decía que teníamos un tubo manométrico en la ciudad de La Paz que estaba abierto a ambos extremos y que en el lado derecho teníamos mercurio y en el lado izquierdo teníamos un líquido L, el cual no conocíamos. Ya. Nos da, vamos a hacerlo por acá nomás. Sí, no sé si pueden ver, pero nos da el nivel de referencia que es este, donde está la presión de A y la presión de B. La presión de B, el líquido L se encuentra 14 centímetros por encima de este. Y por el punto B tenemos 2 centímetros del mercurio por encima de este. También se puede apreciar que el tubo está abierto y la presión atmosférica está entrando, ¿no?, a nuestro tubo manométrico. En sí está interactuando en nuestro problema. Y en sí, ¿qué nos pedía el problema? Simplemente era la relación de radios y la densidad del líquido L. Pero nos daba algo como dato, que la densidad del mercurio es 13,6, algo que conocemos. Y también nos daba que la sección 2 es igual 2 veces a la sección 1. En este caso, sección sería el área, ¿verdad? Área 2 sería 2 veces el área 1, algo que está escrito acá. Y esta sería la densidad. Esos serían nuestros datos. Estas serían nuestras incógnitas, que es el radio 2 sobre el radio 1, la que queremos determinar, y la densidad del líquido L. Es eso. Listo. Hacemos nuestros balances de presiones, como hemos aprendido. A este mismo nivel, la presión A es igual a la presión B, lo cual está escrito acá. Ahora, la presión en A, tal vez no se logre ver, pero a ver. La presión en A sería la presión de este líquido manométrico, el H, ¿verdad? El HL. Pero lo estamos poniendo como presión L. Presión L, la que está encima de la presión A. La presión L está actuando. Y además está actuando la presión atmosférica. Listo, la presión atmosférica también la tendríamos acá y la presión L. Esta estaría en el punto A. Para el punto B, la presión que está actuando sería la presión del mercurio. Estos 2 centímetros que están actuando serían la presión del mercurio porque está encima de la presión B. Y también está actuando la presión atmosférica porque ambos extremos están abiertos. No se nota, pero a ver, lo voy a volver a escribir. La presión atmosférica. Listo. Si igualamos estas ecuaciones, porque la presión A es igual a la presión en B, la presión A los reemplazamos. Sería la presión L más la presión atmosférica. Y la presión en B es la presión de mercurio más la presión atmosférica. Y tendríamos acá la presión atmosférica con la presión atmosférica se irían. Y simplemente nos quedaría que la presión L es igual a la presión de mercurio. Ahora, determinamos presiones. Y recordarán que la presión es fuerza sobre área. La presión en A sería la fuerza del líquido L sobre el área 1. Es el área de la sección 1. Ahora, esta fuerza sería el peso, porque es el peso que está encima de este punto de aplicación. El peso sería la masa de L por la gravedad, todo sobre el área 1. Espero se vea porque parece que no, ojalá, pero me entiendan.
Ahora, la masa de L, la masa del líquido L, también puede representarse como la densidad de L por el volumen de L, ¿verdad? Y todo esto multiplicado por la gravedad. Todo sobre el área 1. Listo. Aquí sería la presión en A todavía. La presión en A sería el volumen de L por la densidad de L, por la gravedad. Pero el volumen, recuerden que es el área por el espesor. En este caso sería el área 1 por el espesor, que sería la altura del líquido, HL. Y tendríamos esto. Y acá podríamos determinar el área 1 con el área 1. Sería HL por densidad L por la gravedad. Entonces la presión de cualquier líquido sería densidad L por la altura del líquido por la gravedad. Densidad de este líquido por la altura de este líquido por la gravedad. Hacemos lo mismo con la presión en B. Sería la fuerza del mercurio sobre el área 2, porque es la fuerza del mercurio la que está actuando en acá, ¿verdad? Este sería el mercurio. Y está actuando sobre el punto B. En este caso sería la fuerza del mercurio sobre el área 2. La fuerza sería el peso. La masa del mercurio por la gravedad, todo sobre el área 2. Y la masa del mercurio sería la densidad del mercurio por el volumen del mercurio. Esto sería la masa del mercurio. Todo por la gravedad sobre el área 2. Y hacemos lo mismo. Densidad del mercurio. El volumen se puede representar como área 2 por el espesor. Pero el espesor sería la altura, ¿no? Altura del mercurio. Y serían el área 2 con el área 2 y nos quedaría densidad del mercurio, longitud del mercurio por la gravedad. Ahora, quiero mencionarles, por ejemplo, este es nuestro punto de aplicación. Este sería A, digamos. Y acá tenemos un líquido encima de este líquido. Un líquido X. Si queremos saber la presión en este punto, la presión en A, digamos, que lo hemos determinado, A, sería la densidad de X por la altura de X por la gravedad. Siempre se va a determinar de esta manera. Aquí lo he tratado de deducir, mostrar cómo se hace, pero siempre ven una longitud de algún líquido encima de algún punto de aplicación, simplemente es densidad de ese líquido por su altura de ese líquido por la gravedad. Y ahí les va a dar la presión. Esto sirve para balance de presiones, ¿verdad? Listo. Ahí lo dejamos. Y dejamos como una ecuación alfa a la presión A y a la presión B como una ecuación beta, porque todavía no conocemos la densidad del líquido L, en este caso, ¿no? Pero sí conocemos lo demás. Ahorita vamos a igualar. La presión en A es igual a la presión en B. Recuerden que habíamos hecho esto. Presión en A es igual a presión en B. Ahorita lo vamos a igualar, pero primero vamos a hacer, por condición del problema, se sabe que la relación es esta. El área 2 es igual a 2 veces el área 1. Listo, y esto se observa desde arriba. Esto más o menos sería una vista desde la parte superior del manómetro. El área del manómetro del lado izquierdo sería este y el del lado derecho sería este. El derecho y este sería el izquierdo. También sabemos que el área es pi por el radio al cuadrado. Son secciones circulares. Nos decía que el área 2 es igual a 2 veces el área 1, pero el área 2 es pi por radio 2 al cuadrado, que es igual a 2 veces por el área 1. El área 1 es pi por radio 1 al cuadrado. De acá pi con pi se iría y nos quedaría la relación de radios. R2 sobre R1 es simplemente raíz de 2. Y esta sería nuestra respuesta al inciso A. Ahora, para el inciso B nos pide la densidad del líquido L. Vamos a igualar alfa y beta. Alfa es esta y beta, la ecuación. La presión en A es igual a la presión en B, recuerden. Ya habíamos hecho por el nivel de referencia. Presión en A es igual a la presión en B. Es esta. Listo. Sería presión en A es igual a presión en B. Y la presión en A es densidad del líquido por altura del líquido por la gravedad. La presión en B es densidad del mercurio por la altura del mercurio por la gravedad. Y ambas gravedades se simplificarían y solo nos quedaría la ecuación que conocemos para determinar o cambiar las unidades a mercurio.
Pero en este caso queremos cambiar las unidades al líquido L. Entonces sería la densidad del mercurio por la altura del mercurio sobre la altura del líquido L. La densidad del mercurio es 13,6, la altura del líquido es 2 o 20 en milímetros. Se podría hacer eso, pero aquí sería 140 milímetros. Pero como este es centímetro y este es centímetro, ambos se van y simplemente nos va a quedar en las unidades de densidad. Y la densidad del líquido L sería 1,94 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta sería la respuesta al inciso B. Y esta es la respuesta al inciso A. Y bueno, así era simplemente este ejercicio. Se han confundido varios porque era el examen del 1-2010. Han tenido varios problemas porque no sabían interpretar cuál era la fuerza, porque no les da presiones, ¿verdad? Pero la fuerza es la que está aplicando al punto. En este caso, digamos, si este sería nuestro punto, la fuerza que estaría aplicando simplemente sería su peso, nada más. Y el peso es masa por gravedad, y así se resolvió este ejercicio. Ahora, las dudas de gases que me han enviado era la constante universal en el sistema internacional es, y bueno, es esto. La constante universal en el sistema internacional es 8,314 joules Kelvin mol. Recuerden estas unidades. Kelvin mol. Ahora, la presión de cualquier líquido manométrico sería presión densidad de este líquido por la altura de este líquido por la gravedad. Algo que les había explicado acá, ¿verdad? Es lo mismo que está acá. Sí, sería eso. Ahora, otra pregunta era, ¿de qué depende la presión de vapor? Simplemente la presión de vapor va a depender de la temperatura de ebullición del sólido o de cualquiera del líquido del sólido, va a depender directamente de su temperatura de ebullición. Y la última pregunta que me hicieron era, ¿con qué unidades se debe trabajar la presión en la ecuación ideal de gases? Se los he marcado, acá estaba de color rojo la presión y de color rojo la constante universal de gases. Simplemente va a ser en función de la constante universal de gases, porque acá sería el número de moles mol, la temperatura en Kelvin, Kelvin con Kelvin sería, mol con mol sería, y simplemente nos va a quedar la unidad con la que queramos trabajar. Por ejemplo, acá la presión estamos trabajando en atmósferas, el volumen en litros, y entonces en este caso la constante universal de gases la tendríamos que trabajar igual en atmósferas, atmósferas litros. Y simplemente nos quedaría atmósfera litro, atmósfera litro. Y en acá se estaría cumpliendo que las presiones son iguales. Porque hay una constante para atmósferas que es 0,082, ¿verdad? Y ahora, si trabajamos con una presión de milímetros de mercurio, esta tendría que ser igual con su constante en milímetros de mercurio, que sería 62,4 milímetros de mercurio litro Kelvin mol. Y así nos va a quedar milímetros litro, milímetros de mercurio litro. Y bueno, esa sería la clase para el día de hoy de gases. Es la última y si tienen alguna duda me la consultan. Bueno, eso sería todo, chicos.